Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El libro naranja de las hadas de Andrew Lang. Estamos en el capítulo 10 ya y bueno, nada, vamos a continuar con estas fantásticas historias. Si sos nuevo y nada, recién llegás a este capítulo, te cuento que tenés una lista de reproducción o podcast, lo puedes encontrar en la pestañita de podcast, donde vas a encontrar los demás cuentos anteriores a este. Además, si chusmeas un poquito, vas a encontrar también el libro rojo de las hadas, que es otro de estos libros de Andrew Lang sobre cuentos tradicionales, ¿sí? Las recopilaciones que él ha hecho. Así que también estás invitado a escucharlos. Bueno, sin más demora, comencemos. La guirnalda encantada, cuento adaptado de Yuletide Stories de Benjamin Thorpe. Hace mucho tiempo, cerca de un bosque, vivían un hombre, su esposa y sus dos hijas. Una de las muchachas era hija del hombre, la otra era hija de su esposa. La hija del hombre era buena y hermosa, pero la hija de la mujer era gruñona y fea. Sin embargo, su madre no se había dado cuenta de ello, pues pensaba que su hija era la doncella más seductora que se haya visto jamás. Un día el hombre llamó a su hija y le pidió que lo acompañara al bosque a cortar leña. Trabajaron duro todo el día, pero a pesar del esfuerzo realizado sentían mucho frío porque había llovido mucho y cuando regresaron a casa estaban empapados. Entonces, para su consternación, el hombre se dio cuenta de que había olvidado su hacha y sabía que si la dejaba toda la noche en el lodo, se oxidaría y se echaría a perder. Entonces le dijo a su esposa: «Dejé mi hacha en el bosque. Dile a tu hija que vaya a buscarla, pues ella ha trabajado duro todo el día y está cansada y mojada». Pero la esposa respondió: «Si tu hija ya está mojada, mayor razón para que sea ella la que vaya a recoger el hacha. Además, es una joven grande y fuerte. Un poco de lluvia no le hará daño, mientras que de seguro mi hija pescaría un resfriado». Por experiencia, el hombre sabía que de nada serviría decir algo más, y con un suspiro dijo a la pobre joven que debía regresar al bosque por el hacha. La caminata tomó un rato, porque estaba muy oscuro y sus zapatos a menudo se enterraban en el lodo, pero era tan valiente como hermosa y nunca pensó en dar marcha atrás, simplemente porque el camino era difícil y desagradable. Por fin, con el vestido desgarrado por las zarzas que no podía ver y el rostro arañado por las ramas de los árboles, llegó al lugar donde ella y su padre habían estado cortando leña por la mañana, y ahí encontró el hacha. Para su sorpresa, vio a 3 pequeñas palomas posadas en el mango, que se veían muy tristes. «Pobrecitas», dijo la joven, acariciándolas, «¿qué hacen allí mojándose? Vuelen a casa, a su nido. Estará mucho más cálido que esto. Pero primero coman de este pan que guardé. Quizá con eso se sientan mejor. El hacha donde están posadas es de mi padre, y debo llevarla de regreso tan rápido como pueda, o recibiré un regaño terrible de mi madrastra». Entonces desmoronó el pan en el suelo y vio complacida que las palomas revolotearon muy alegremente hacia las migajas. «Adiós», les dijo, recogiendo el hacha, y caminó de regreso a casa. Cuando se acabaron las migajas, las palomas se sintieron mejor y pudieron volar de regreso a su nido, en la copa de un árbol. «Esa joven es muy buena», dijo una. «En verdad estaba demasiado débil para estirar un ala antes de que ella llegara. Me gustaría hacer algo para mostrar mi agradecimiento». «Bien, démosle una guirnalda de flores que no se marchite nunca mientras la lleve puesta», exclamó otra. «Y que los pájaros cantores más pequeños del mundo se posen entre las flores», replicó la tercera. «Sí, eso sería magnífico», dijo la primera. Cuando la joven entró a su cabaña, llevaba una guirnalda de capullos de rosa en su cabeza, y entre sus capullos cantaba una multitud de pequeños pájaros invisibles. El padre, que estaba sentado junto al fuego, pensó que a pesar de su ropa llena de fango, nunca había visto tan hermosa a su hija.
pero la madrastra y la otra joven se pusieron verdes de envidia. «¡Qué absurda dar un paseo vestida así en una noche tan lluviosa!», señaló agriamente la madrastra, y mientras lo decía, le arrancó la guirnalda para colocarla en la cabeza de su propia hija. Al hacerlo, las rosas se marchitaron y se pusieron cafés, y los pájaros volaron por la ventana. «Mira, qué clase de fruslería es esta», exclamó la madrastra. «Ahora cena y vete a dormir, porque es casi medianoche». Sin embargo, aunque fingió despreciar la guirnalda, anhelaba una igual para su hija. Ahora bien, sucedió que a la noche siguiente el padre, que había ido solo al bosque, regresó por segunda vez sin su hacha. El corazón de la madrastra se alegró al ver esto y dijo con dulzura: «¿Cómo? ¿Has olvidado tu hacha otra vez? ¡Qué hombre tan descuidado! Pero hoy tu hija se quedará en casa y será la mía quien la traiga de vuelta». Y poniendo un manto sobre los hombros de la joven, le ordenó que fuera corriendo al bosque. La damisela se puso en marcha de muy mala gana, refunfuñando para sus adentros mientras caminaba, pues aunque deseaba la guirnalda, no quería tomarse ninguna molestia para conseguirla. Para cuando llegó al lugar donde su padrastro había estado cortando la leña, la joven estaba de muy mal humor, y cuando encontró el hacha, vio a 3 palomas pequeñas posadas en el mango con la cabeza gacha y las plumas llenas de lodo. «¡Criaturas inmundas!», exclamó. «Aléjense de inmediato o les arrojaré piedras». Las palomas asustadas extendieron sus alas y volaron hasta la copa de un árbol temblando de ira. «¿Qué podemos hacer para vengarnos de ella?», preguntó la más pequeña de las palomas. «Nunca antes nos habían tratado así». «Nunca», dijo la paloma más grande. «Tenemos que encontrar alguna manera de pagarle con la misma moneda». «Ya sé, que nunca pueda decir otra cosa que criaturas inmundas hasta el fin de su vida», respondió la paloma de en medio. «¡Ah, qué lista eres! Eso sería magnífico», exclamaron las otras 2, y contentas batieron sus alas, cloquearon tan fuerte e hicieron tanto ruido que despertaron a todos los pájaros en los árboles cercanos. «¿Pero qué les pasa?», preguntaron los pájaros somnolientos. «Es nuestro secreto», dijeron las palomas. Mientras tanto, la joven había llegado a casa más enojada que nunca, pero tan pronto como su madre escuchó que levantaba el pestillo de la puerta, salió corriendo para escuchar sus aventuras. «Bueno, ¿conseguiste la guirnalda?», le dijo. «Criaturas inmundas», respondió su hija. «No me hables así. ¿Qué quieres decir?», preguntó la madre. «Criaturas inmundas», repitió la hija, y no pudo decir nada más. Entonces la mujer se dio cuenta de que le había caído alguna maldición y descargó toda la ira en su hijastra. «Tú estás en el fondo de todo esto, lo sé», exclamó. Como el padre no estaba, tomó un palo y golpeó a la joven hasta que gritó de dolor y se fue a la cama llorando. Si antes de eso la vida de la pobre joven había sido infeliz, ahora era 10 veces peor, pues en el momento en que el padre se daba la vuelta, las otras la molestaban y atormentaban de la mañana a la noche. Su furia aumentaba cada vez que veían la guirnalda que las palomas habían colocado nuevamente en su cabeza. Las cosas siguieron así durante algunas semanas, hasta que un día en que el hijo del rey cabalgaba por el bosque, escuchó a algunos pájaros extraños cantando más dulcemente que nunca antes. Ató su caballo a un árbol, se dejó llevar por el sonido y, para su sorpresa, vio ante sí a una hermosa joven cortando leña con una guirnalda de capullos de rosa, de la cual provenía el canto. Debajo de la sombra de un árbol la observó durante largo rato, y luego, con el sombrero en la mano, se acercó para decirle: «Hermosa doncella, ¿quién eres? ¿Y quién te dio esa guirnalda de rosas cantarinas?», le preguntó, pues los pájaros eran tan pequeños que no se veían hasta que uno se acercaba a mirarlos. «Vivo en una choza a la orilla del bosque», respondió la joven, ruborizándose, pues nunca antes había hablado con un príncipe. «En cuanto a la guirnalda, no sé cómo llegó allí,
a menos que sea un regalo de unas palomas que alimenté cuando se morían de hambre. El príncipe quedó encantado con esta respuesta, que demostraba la bondad del corazón de la joven. Además, se había enamorado de su belleza y no estaría contento hasta que le prometiera regresar con él al palacio y convertirse en su esposa. Por supuesto que el viejo rey se sintió decepcionado por la elección de su hijo, pues deseaba que se casara con una princesa vecina. Pero como desde su nacimiento el príncipe hacía siempre exactamente lo que quería, no dijo nada y se hicieron los preparativos para una espléndida boda. El día después de su matrimonio, la desposada envió un mensajero con generosos regalos para su padre, contándole la buena fortuna que le había acontecido. Como es de imaginarse, la madrastra y su hija se llenaron de envidia, tanto que se enfermaron y tuvieron que guardar cama, y a nadie le hubiera importado si no se hubieran levantado nunca más. Pero eso no ocurrió. Por fin, a pesar de todo, empezaron a sentirse mejor, porque la madre había concebido un plan para vengarse de la joven que nunca les había hecho ningún daño. Su plan era el siguiente. En el pueblo donde vivía antes de casarse, había una vieja bruja que tenía más dotes de magia que ninguna otra conocida. Iría con esta bruja para rogarle que le hiciera una máscara con el rostro de su hijastra, y una vez que la tuviera, el resto sería fácil. Le contó a su hija lo que quería hacer, y aunque la hija solo podía decir criaturas inmundas, en respuesta asintió con la cabeza, sonrió y la miró complacida. Todo ocurrió exactamente como la mujer esperaba. Con la ayuda de su espejo mágico, la bruja vio a la nueva princesa en un vestido de seda verde, paseando por su jardín. En pocos minutos había fabricado una máscara tan parecida a la princesa que muy pocas personas hubieran notado la diferencia. Sin embargo, aconsejó a la mujer que cuando su hija la usara por primera vez, pues por supuesto eso era lo que pretendía, le convendría fingir que tenía dolor de muelas y cubrirse la cabeza con un velo de encaje. La mujer le dio las gracias, le pagó muy bien y regresó a su choza, llevando la máscara bajo su manto. A los pocos días escuchó que el príncipe había planeado una gran cacería y saldría del palacio muy temprano en la mañana, de modo que su esposa estaría sola todo el día. Esta era una oportunidad que no podía perder, y llevando a su hija consigo, fue al palacio donde nunca antes había estado. La princesa estaba tan feliz en su nueva casa que no recordaba todo lo que había sufrido en la antigua, y les dio la bienvenida gustosa y les regaló muchas cosas hermosas para llevarse de regreso. Al final las condujo hacia la orilla del mar para que vieran un barco de recreo que su esposo había mandado hacer para ella. Y aquí, aprovechando la oportunidad, la mujer se paró sigilosamente detrás de la joven que estaba de pie sobre una roca y la empujó a las aguas profundas en las que de inmediato se hundió hasta el fondo. Entonces sujetó la máscara sobre la cara de su hija, echó sobre sus hombros un manto de terciopelo que la princesa había dejado caer y finalmente colocó un velo de encaje sobre su cabeza. Cuando el príncipe regrese, pon la mano en tu mejilla como si sintieras dolor, le dijo su madre, y pase lo que pase, cuídate de no hablar. Volveré con la bruja para ver si te puede quitar el hechizo que te hicieron esos pájaros horribles. Ay, ¿por qué no lo pensé antes? Tan pronto como el príncipe entró al palacio, se apresuró hacia los aposentos de la princesa, donde la encontró recostada en el sofá, al parecer con mucho dolor. Mi querida esposa, ¿qué te ocurre? Exclamó, arrodillándose a su lado y tratando de tomar su mano. Pero ella se la arrebató y señalando su mejilla murmuró algo que no entendió. ¿Qué es? Dime, ¿es fuerte el dolor? ¿Cuándo empezó? ¿Quieres que envíe por tus damas para que te apliquen un calmante? Preguntó el príncipe, haciendo estas y una docena más de otras preguntas, en tanto que la joven solo meneaba la cabeza. Pero no puedo dejarte así, continuó, empezando a levantarse.
Convocaré a todos los médicos de la corte para que te apliquen bálsamos calmantes en donde te duele. Diciendo esto, se puso de pie para ir en su busca. Pero la hermanastra sintió temor de que una vez que se acercaran descubrieran el engaño, así que olvidando los consejos de su madre de no hablar, e incluso el hechizo que pesaba sobre ella, asió la túnica del príncipe y exclamó en tono de súplica: «¡Criaturas inmundas!». El joven se detuvo, incapaz de creer lo que escuchaba, pero supuso que el dolor había irritado a la princesa, como a veces ocurre. Sin embargo, de alguna manera pensó que deseaba que la dejaran en paz, así que solo dijo: «Bueno, supongo que un poco de sueño te hará bien, si es que logras dormir, y que mañana despertarás sintiéndote mejor». Ahora bien, esa noche resultó ser muy calurosa y sin brisa, y el príncipe, después de intentar descansar en vano, finalmente se levantó y fue hacia la ventana. De pronto, a la luz de la luna, vio surgir del mar una figura con una guirnalda de rosas en la cabeza, que caminaba sobre la arena con los brazos extendidos hacia el palacio. «Esa doncella tiene un extraño parecido a mi esposa», pensó. «Tengo que verla más de cerca». Y bajó corriendo hacia el mar. Pero cuando llegó la princesa, pues en efecto era ella, había desaparecido por completo, y el príncipe comenzó a preguntarse si sus ojos lo habían engañado. A la mañana siguiente fue al cuarto de la falsa desposada, y sus damas le dijeron que se negaba a hablar o a levantarse, pero que había comido todo lo que le pusieron delante. El príncipe estaba sumamente perplejo por lo que pasaba con ella, pues naturalmente no podía adivinar que la joven estaba esperando a que su madre regresara en cualquier momento para quitarle el hechizo de las palomas, y mientras tanto tenía miedo de hablar, no fuera a ser que se traicionara. Finalmente, el príncipe decidió convocar a todos los médicos de la corte sin decirle lo que iba a hacer, no fuera que esto la hiciera sentir peor, de modo que acudió ahí y les rogó a los 4 médicos asignados a la persona del rey que lo siguieran a los aposentos de la princesa. Desafortunadamente, cuando entraron, la princesa se enfureció tanto al verlos que se olvidó de las palomas y gritó: «¡Criaturas inmundas!», lo que ofendió tanto a los médicos que éstos salieron de la habitación de inmediato, y nada de lo que el príncipe pudiera decir los convenció para que se quedaran. Luego trató de convencer a su esposa para que les enviara un mensaje disculpándose por su descortesía, pero ella se negaba a decir una sola palabra. Al anochecer, cuando el príncipe había terminado con todos los deberes tediosos que son responsabilidad de un príncipe, se asomó a la ventana para disfrutar de la brisa que soplaba del mar. Sus pensamientos volvieron a la escena de la mañana y se preguntó si después de todo no había cometido un gran error al casarse con una mujer de cuna humilde, por hermosa que fuera. ¿Cómo podía haberse imaginado que la joven tranquila y dulce, que había sido una compañera encantadora durante los primeros días de su matrimonio, podía convertirse de un día para otro en la mujer grosera y gruñona que no podía controlar su mal genio ni por su propio bien? Una cosa era clara: si no cambiaba su conducta en poco tiempo, tendría que alejarla de la corte. En eso estaba pensando, cuando sus ojos se posaron en el mar debajo de él, y allí estaba, como antes, la figura que se parecía tanto a su esposa, parada con los pies en el agua, extendiendo sus brazos hacia él. «Espérame, espérame, espérame», gritó sin percatarse siquiera de que estaba hablando. Pero cuando llegó a la orilla del mar, no había nada más que las sombras proyectadas por la luz de la luna. Una ceremonia de estado en una ciudad a cierta distancia hizo que el príncipe saliera al amanecer sin volver a ver a su esposa. «Tal vez para mañana haya recuperado el sentido común», se dijo el príncipe, «y de todos modos, si la voy a mandar de regreso con su padre, será mejor que no nos veamos entre tanto». Entonces se olvidó del asunto y se concentró en la tarea que debía llevar a cabo. Era casi medianoche cuando regresó al palacio.
pero en lugar de entrar, bajó a la orilla del mar y se escondió detrás de una roca. Apenas lo había hecho cuando la joven salió del mar y extendió sus brazos hacia su ventana. En un instante el príncipe atrapó su mano y aunque luchó temerosa tratando de alcanzar el agua, pues ella a su vez había sido hechizada, el príncipe la detuvo con fuerza. «Tú eres mi esposa y nunca te dejaré ir», le dijo. Pero apenas habían salido las palabras de su boca cuando se dio cuenta de que lo que sostenía por una pata era una liebre. Luego la liebre se transformó en un pez, y el pez en un pájaro, y el pájaro en una viscosa serpiente que se retorcía. Esta vez la mano del príncipe casi se abrió por sí sola, pero haciendo un gran esfuerzo mantuvo los dedos cerrados y sacando su espada le cortó la cabeza. En ese momento el hechizo se rompió y vio a la joven parada delante de él, tal como la vio la primera vez, con la guirnalda sobre su cabeza y los pájaros cantando alegremente. A la mañana siguiente llegó la madrastra al palacio con un ungüento que le había dado la vieja bruja con la intención de ponerlo en la lengua de su hija. Esto rompería con el hechizo de las palomas, si la legítima desposada en verdad se había ahogado en el mar. De lo contrario sería inútil. La madre le aseguró que ella había visto a su hijastra hundirse en el mar y que no había que temer que regresara alguna vez. Pero para asegurarse le propuso a la vieja hechizar a la joven y así lo hizo. Después de eso, la malvada madrastra viajó toda la noche para llegar al palacio lo más pronto posible y fue derecho al cuarto de su hija. «¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo!», gritó triunfalmente y puso el ungüento en su lengua. «Ahora, ¿qué dices?», preguntó orgullosa. «¡Criaturas inmundas! ¡Criaturas inmundas!», respondió la hija. La madre se retorció las manos y lloró, pues se dio cuenta de que sus planes habían fallado. En ese momento entró el príncipe con su verdadera esposa. «Ustedes dos merecen la muerte», dijo, «y si estuviera en mis manos la tendrían. Pero la princesa me rogó que les perdonara la vida, así que serán puestas a bordo de un barco que las llevará a una isla desierta, donde vivirán hasta su muerte». Entonces prepararon el barco que abordaron la malvada mujer y su hija, y éste se alejó y no se volvió a saber más de ellas. El príncipe y su esposa vivieron juntos y felices durante mucho tiempo y gobernaron bien a su pueblo. Y así finaliza La Guirnalda Encantada, otra versión de los típicos cuentos donde se comparan a dos doncellas, una de buen carácter y una de mal carácter, ¿no? Y también, la figura de esta madrastra malvada que quiere por todos los medios destacar a su propia hija, por más que ésta sea una persona desagradable, ¿verdad? Y cómo la fortuna siempre está favoreciendo a las personas, entre comillas, vamos a decir, bellas por dentro y bellas por fuera. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Pasado mañana tenemos otro cuento más, así que no se lo pierdan. Están invitados a suscribirse, a dejar like si es que la historia les gustó. Así mis historias pueden llegar a más personas y al canal crecer, ¿no? Así que les agradecería mucho que dejen su like y sobre todo comenten, díganme qué les pareció la historia, si la conocían, si les gustó, si no les gustó, si hay alguna parte que les llamó la atención, cuál fue el momento favorito de ustedes. Me gustaría saber todas esas cosas y cualquier idea que ustedes tengan. Así que nada, muchísimas gracias por haberme acompañado y los espero la próxima.